Hoy me he sentido muy bendecido estudiar el libro de los Hechos y pienso que usted también está siendo bendecido. Meditando esta semana, podríamos decir lo siguiente, que este mes de diciembre está siendo la plataforma para todo lo que Dios va a hacer el año que viene. Todo este mes de diciembre el Señor nos ha estado hablando sobre el discípulo y creemos que el 26 veremos el fruto de toda esta semilla que se está dando. Así que dile que a tuyo hermano, no te quedes atrás, no te quedes atrás, sigue para adelante, sigue creyendo al Señor. A pesar de la tormenta avanza, a pesar de la dificultad avanza. Bien. Verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era romano. Pero hay algo muy interesante que el Espíritu de Dios describe de Cornelio. Dice la palabra que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahora, lo que me llama la atención es que el romano por sí tenía sus propios dioses. Roma, la nación Roma, fue idólatra o siempre ha sido idólatra. Ellos adoraban a Mercurio, a Saturno, a Venus. Esos eran sus dioses, eran los dioses de Roma. Pero qué interesante que Cornelio, siendo romano, siendo parte, podríamos llamarlo, del gobierno de Roma, siendo parte de esa institución romana que fue parte también de la crucifixión de Jesucristo, siendo parte de ahí, este hombre era temeroso de Dios, era piadoso de Dios. Y no solamente él era el temeroso de Dios, sino que enseñó bien a que toda su casa temiera a Dios. Amén. No era judío, pero diga conmigo, parecía un judío. Eran los judíos quienes amaban a Dios, eran los judíos quienes respetaban al Señor, eran los judíos los temerosos de Dios. Pero lo que es muy interesante es que un romano, donde tenía su propia nación, sus propios dioses, este romano temía a Dios y este romano era un hombre piadoso. Diga conmigo otra vez, piadoso. La pregunta que sale de aquí, ¿quién le enseñó a él? ¿Quién le predicó a él? ¿Quién le llevó el mensaje a Cornelio? Parece ser que lo instruyeron bien y parece ser que la fe de Cornelio se elevó para creer en Dios. Hay unos rasgos y una característica de Cornelio. Dice, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Diga conmigo, oraba a Dios siempre. Un romano oraba a Dios siempre. Dile que a tuyo, mejor no le diga nada. Un romano oraba a Dios siempre. Ellos tenían su propia cultura, sus propios dioses, pero él temía a Dios, él era piadoso y él oraba a Dios siempre. Pero no solamente oraba a Dios siempre, diga conmigo, era generoso. Dígalo otra vez, generoso. Otra vez, generoso. Dice que daba limosnas, en otras traducciones ayudaba al pueblo, era muy generoso con el pueblo, ayudaba al necesitado. Si un familiar tenía falta de recursos, él iba con una canasta de amor, tal vez hacía eventos de caridad, eventos sociales, pero él usaba de sus recursos, de su dinero para bendecir a un pueblo. Él usaba de todo lo que él ganaba, sea en su trabajo, sea como centurión, sea lo que sea, pero él usaba de su dinero para bendecir a un pueblo. Así que este romano, diga conmigo, no era nada pobre. Este romano tenía recursos, estaba bendecido y como estaba bendecido podía ser de bendición. Diga conmigo, al generoso, dígalo, al generoso nunca le faltarán recursos. Dios dijo en su palabra que Dios da semilla al que siembra. Usted quiere disfrutar los recursos, sea un generoso.
ayude al necesitado, ayude a su hermano, siembra en la casa del Señor, siembra en el prójimo, aproveche estas festividades y no espere una convocación en la iglesia. Salga a su barrio y dé chocolate, dé unos regalos, vaya con una canasta de amor. No necesita que la iglesia lo convoque a hacerlo, usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la generosidad no depende de una convocación. La generosidad no depende de que la iglesia lo convoque. La generosidad no depende si el pastor me invita a ser generoso. El que es generoso por sí mismo. ¿Estamos claros? Entonces lo que me llama la atención es que era un romano, no era un judío, no había crecido aprendiendo los principios del reino. Era un romano que venía de otra cultura, que venía de otras ideologías, que venía de una idolatría, pero este hombre desarrolló ese corazón generoso y un corazón temeroso a Dios. Buen hombre, buen hombre. Pero mira lo que ocurre, verso 3. Vio claramente en una visión, como en la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. Diga conmigo: Dios tiene una hoja de registro. Es lo que nos revela este ángel, que Dios tiene un cuaderno de registro, Dios tiene una hoja de registro, y parece ser que registra nuestras oraciones y registra nuestros actos de generosidad. Repito otra vez: el cielo registra nuestras oraciones y nuestros actos de generosidad. Y escucha esto, y esto es muy poderoso. No solamente las registra, sino que responde a ellas. O sea, Dios no se queda sencillamente con un registro donde anota: hoy Piguave oró tal cosa, elevó cierta petición, el día 6 de diciembre la iglesia sembró juguetes. No, o sea, yo no veo que el ángel me muestra solamente que Dios registra mis oraciones o que Dios registra mis actos de generosidad, sino que Dios responde a mis oraciones y responde a mis actos de generosidad. Amén. O sea, yo sé que tal vez al que no le guste dar puede incomodarlo. Yo sé que al que tal vez es muy agarrado en cuanto al dinero, no es muy generoso, puede incomodarlo. Pero no podemos borrar este verso de la Biblia. La Biblia declara que Dios responde a un corazón que ora y Dios responde a un corazón que da. Repito otra vez: Dios responde a un corazón que ora y Dios responde a un corazón que da. Tal vez no responde en la misma forma con la cual elevamos nuestras oraciones. Tal vez no responde en la misma forma con la cual nosotros somos generosos, pero Él siempre va a responder de acuerdo a nuestra necesidad. Y la necesidad de Cornelio no era más dinero. La necesidad de Cornelio no era una puerta abierta. La necesidad de Cornelio no era una cosa material. La necesidad de Cornelio era espiritual. Diga conmigo: la mayor necesidad del hombre siempre será espiritual. Amén. Entonces Dios no le dijo a Cornelio, y el ángel no se le apareció a Cornelio y no le dijo: Cornelio, por cuanto tú oras, por cuanto tú das o por cuanto tú eres generoso, profetizo que puertas se te van a abrir, profetizo que serás el próximo empresario, profetizo que serás el próximo César de Roma. No vino con ninguna profecía, no vino con ninguna tipo de adivinación que hoy muchos profetas tienen. Vino simplemente a decir lo que él necesitaba. Cornelio, Dios tiene registro de tus oraciones y tiene registro de tu generosidad. Repito otra vez el verso 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones. No hay oración en vana. No hay oración que se quede en esta tierra. Las oraciones suben, y principalmente si las hacemos con fe. Créame que las oraciones suben. Cornelio nunca se imaginó el impacto que tenían nuestras oraciones, como tal vez usted no se imagina el impacto que tienen sus oraciones. No piense que orar por su familia no tendrá su impacto. No piense que orar por sus hijos no tendrá su impacto. No piense que orando por un esposo no tendrá su impacto. Va a tener su impacto, pero que se registre de nosotros que oraba siempre.
Cornelio no oraba de vez en cuando. La Biblia registra de Cornelio que Cornelio oraba siempre. Cornelio oraba siempre y era piadoso, era temeroso de Dios. Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios indiferente, Dios es un Dios que siempre da y Él nunca se queda sin actuar a favor de un hombre que le busca. Envía pues, verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Parece ser que Pedro se había ido de vacaciones, estaba en la playa. Tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Otra vez, ¿se da cuenta? ¿Por qué Dios no se lo dijo? ¿Por qué Dios repite la misma historia que hizo con Saulo? ¿Qué le dijo a Saulo? Anda, porque allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Y lo envió a Ananías, lo vimos la semana pasada, lo envió a Ananías, quien era un discípulo. Ahora Dios mismo se le presenta a Cornelio y le dice a Cornelio, manda a llamar a Simón, porque él te va a decir lo que debes de hacer. Dios se da cuenta, o Dios nos está enseñando, que las almas que se están ganando, que las almas que se están conquistando, o que las almas que se están trayendo al Señor, Dios las envía a discípulos. Diga conmigo, discípulos. Porque son los discípulos los que son instruidos en el Señor, los que son instruidos en la palabra, los que han desarrollado ese carácter, que tienen la capacidad, la gracia de Dios para enseñar a los recién convertidos lo que deben de hacer. Damos gloria a Dios, porque ante un alma salva había un discípulo. Ante un alma salva había siempre un discípulo. Y Dios le confiaba al discípulo a los recién convertidos. No le dijo el Señor, ese te va a enseñar a prosperar, ese te va a enseñar negocio, él te va a enseñar lo que debes de hacer. ¿Estamos claros? ¿Qué estamos enseñando como discípulos del Señor? Estamos enseñando a las almas, estamos enseñando a los recién convertidos. Yo puedo ser el discípulo que el Señor pueda confiarle un alma. Dile que a tuyo el Señor puede confiarte un alma y él tener la seguridad de que lo vas a discipular bien. ¿Me entiende? Este asunto de la salvación no es un asunto irresponsable donde salvamos y lo dejamos por ahí. No, no, no. Este asunto de la salvación es culminado con un discipulado. Jesús le dijo a sus discípulos ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero también le dijo a los discípulos, discipulen naciones enteras. O sea que Dios no quiere ver naciones sencillamente salvas, sino que Dios quiere ver naciones que se han vuelto discípulos del Señor. Son dos cosas muy diferentes, y mientras hable el libro de los Hechos, seguiremos hablando de discípulos, seguiremos hablando del Espíritu Santo, porque tenemos que cambiar conceptos equivocados en nuestra mente, donde solamente nos hemos quedado en ser cristianos. Yo soy un buen cristiano. No, usted tiene que llegar a ser discípulo, un discípulo del Señor. Amén. Un discípulo puede ser próspero, un discípulo puede tener una familia, un discípulo puede ser grande en la tierra, puede ser muy estudioso. Nada de esas cosas anulan, pero el discípulo tiene un carácter diferente a un cristiano. El discípulo es un hombre comprometido, es una mujer comprometida, es un hombre, una mujer que está dispuesto a dar su vida por el Señor, lo da todo por su Señor, y no solamente lo da todo por su Señor, sino que trabaja en la obra de su Señor. Pero hoy tenemos muchos cristianos que no lo dan todo por el Señor, que no trabajan para la obra del Señor, cosas que no son parte de los rasgos de un discípulo, son rasgos de un cristiano. Pero dile que a tuyo, Él te llamó a ser discípulo, no a ser cristiano. Toca el hombro de tu hermano y dile, Él te llamó a ser discípulo, no a ser cristiano. ¿Me entiende? Hoy estudiamos y nada en contra, vamos y nos metemos a una universidad y nada en contra, tomamos libros, leemos, estudiamos carrera, y dile que a tuyo, ¿cuándo tomas en serio la Biblia? ¿Cuándo la tomas en serio? O si la estudiáramos de acuerdo a cómo duran sus clases en la universidad. Dile que tú serías un buen discípulo, conocerías a Dios. Pero no queremos tomar en serio la palabra del Señor. Ahora,
Parece ser que un hombre había llegado a una buena estatura espiritual. Cornelio oraba, Cornelio era generoso, era piadoso y era temeroso. Dijo alguien: ¿qué más le podría faltar a Cornelio? Pregúntale al que está a lo tuyo, hermano: ¿qué más te podría faltar a ti? ¿Qué me enseña Cornelio? ¿O qué el Señor me enseña a través de la vida de Cornelio? Que no nos podemos conformar simplemente a una vida de oración o a una vida piadosa o simplemente a ser generoso. ¿Por qué? Porque, iglesia, porque podemos conquistar ciertos niveles espirituales. Podemos conquistar cierto nivel en la oración, podemos conquistar cierto nivel en el temor a Dios, podemos conquistar cierto nivel de generosidad. Incluso ese nivel que conquistamos puede ser una gran pared para yo seguir avanzando. Usted puede pasar años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, saber mucho, orar en lenguas, tal vez disfrutar de los dones del Espíritu y creer que ya llegó. Creer que ya no hay nada más que recibir del cielo, creer que ya no hay nada más que aprender de Dios, o creer que ya Dios no tiene nada más para mí. Pastor, ya sirvo, mi casa entera está amando a Dios, veo a mis hijos que están llegando a la iglesia, veo a mis hijos que están sirviendo al Señor, por la gracia de Dios oro en lenguas, creo que estoy bien. Dile que a tuyo: estás bien, pero hay cosas mejores, hay cosas mayores y usted tiene que ascender. Dile que a tuyo: tienes que ascender. No podemos acomodarnos, no podemos quedarnos en el mismo nivel donde siempre hemos llegado. Al menos si estamos en el nivel del vaivén, que por una semana soy cristiano y por la otra no. Usted no va a llegar a ningún lado así. Usted será vomitado por el Señor. Y eso tengámoslo muy claro. El problema es que este evangelio ni siquiera se lo predica en las redes sociales, ni siquiera se lo predica en cualquier otro lugar. Este evangelio siempre nos llevará a mirar a la cruz del Señor. O somos calientes o somos fríos, pero no, dile que a tuyo: no seas tibio. Tienes que tomar una decisión. Pastor, los mensajes de los domingos se han vuelto muy fuertes. Es que el discípulo tiene que levantarse. Dios te llamó a ser un discípulo. Dios no nos llamó a ser cristianos. Y si usted ha llegado y ha recibido al Señor y tiene poco tiempo del Señor, prepárese, porque Dios lo convertirá en un gran discípulo. Dios lo convertirá en un gran instrumento para su gloria. Dios no nos ha salvado simplemente para llenar un lugar de gente o para estar sentado en una silla. Dios nos llamó a salvar este mundo. Dios nos llamó a salvar esta tierra. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Y si no estamos predicando el evangelio, no estamos obedeciendo al llamado del Señor. Seguimos necesitando, iglesia, una llenura y un bautismo nuevo del Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Hechos 2 y en Hechos 4 lo volvieron a recibir. Tal vez la semana pasada Dios te ministró y hoy lo necesitas. Y tal vez hoy Dios te puede llenar y la próxima lo vas a necesitar. Necesitamos constantemente una llenura del Espíritu de Dios. Que el nivel espiritual que hemos llegado, iglesia, no se convierta en una barrera para no seguir explorando más del reino de los cielos. Hay mucho que explorar. ¿Por qué conformarnos con estar a la orilla de un gran océano cuando hay un sinnúmero de especies que todavía no se conocen y están en la profundidad del océano? ¿Por qué acomodarnos con una vida de oración cuando todavía hay un océano que tenemos que descubrir en la presencia del Señor? Muchas veces el nivel espiritual que alcanzamos puede ser el enemigo que impide que avancemos y recibamos más de Dios. Y esto es un principio en todas las áreas. El hecho de que usted ya tenga título no indica que no tenga que seguir aprendiendo. Tal vez del título, escuche esto, tal vez el título que usted tiene hoy, que lo empezó de hace 5 años atrás, tal vez las estrategias y las implementaciones que hoy se están levantando, las que usted aprendió ya quedaron obsoletas. Usted tiene que actualizarse. No es lo mismo estudiar ingeniería hoy que haberla estudiado hace 5 años. Los implementos y las estrategias que le enseñaron hace 5 años tal vez están obsoletas para hoy. Pero creer que ya no tengo que aprender porque ya tengo un título, estamos muy equivocados. Muy equivocados.
Usted puede colocarse la barrera y acomodarse a una vida tal vez de fracaso, a una vida estrecha. Usted tiene que seguirse renovando, actualizando, ensanchando. Amén. Pastor, yo ya estudié eso. Y dile que tuyo, y tienes que seguir estudiando más. Dios no nos pone techo. El diablo tampoco no nos pone límites. Solo el hombre es el que se limita a avanzar. ¿Estamos claros? Amén. No, pastor, yo ya no puedo estudiar, ya tengo 40 años, ¿qué voy a estudiar? Por eso tenemos una generación adulta que no sabe, no conoce. Se pierden las redes sociales. Tienen como 5 Facebook, porque siempre se les olvida la contraseña. Andan cambiando de redes a cada rato. ¿Por qué? Porque tienen miedo a aprender. Tienen miedo a conocer. Tienen miedo a avanzar y se castigan a sí mismos. Ya estoy viejo para esto. Yo conozco ancianos que me triplican en edad y están estudiando conmigo. Ancianos. Y dile que tú no llegas ni a los 80 y ya crees que no puedes. Ya crees que no puedes estudiar. Ya crees que no puedes ampliar tu mente y tu conocimiento. Amén. Le digo a la nueva generación de padres que se está levantando. Escucha este consejo, le va a servir para toda la vida. No importa los años que avance. No importa los años que usted llegue a tener. Nunca deje de aprender. Porque se enfrentará a una generación que sabrá más que lo que usted supo a su edad. Y si a usted lo agarran desactualizado, a usted lo burlan. Se lo meten en el bolsillo. Amén. Padre, usted ya sabe que sus jovencitas tienen TikTok. Y usted ni enterado. Y tenemos padres que ni enterado que muchas de sus jovencitas están bailando por las redes sociales, con los tren, pero en la casa están con la cara de que no hacen nada. Y los padres ignorando. ¿Por qué? Porque no saben, se los burlan. Porque se han aprovechado de la ignorancia de una generación que tiene miedo a saber más. Gracias por los aplausos. Es que yo no sé andar en redes. Por eso las redes se los comen a nuestros hijos. Es que yo no sé de TikTok. Por eso TikTok se devora a nuestros hijos. ¿Me entiende? Amén. Dile que tuyo, si es un papá, dile, usted tiene que estar más avispado que sus hijos. Porque si usted corre, los hijos suyos van a querer volar. ¿Me entiende? Yo creo, y yo sé que no me equivocaría, que si yo tuviera unos padres actualizados, no me dejaría pasar ni una. Ni una. Pero ¿sabe cuándo es que los hijos se aprovechan? Porque saben que tienen padres ignorantes. Saben que se los pueden burlar. Y ahí es donde aprovechan. Así que dile que tuyo, no tengas miedo a saber más. No se ponga techo, no se ponga límites. Mi hija en TikTok. ¿Y cuándo si yo nunca le he dado permiso? Ahí está. No tiene teléfono, pero tiene cuenta. O sea, no tiene número telefónico, pero tienen cuenta. O sea, y los padres no se lo explican. Mejor dejemos ahí porque no estoy hablando de eso. Dile a tuyo, aprende más, conoce más, hay más de Dios. Hay más de Dios, hay más del Espíritu Santo, hay más de su palabra, hay más que tenemos que conocer de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo deseamos, no lo vamos a tener. ¿Usted lo desea? Cornelio lo deseaba. Cornelio ya oraba. Cornelio era temeroso. Cornelio desarrolló un corazón generoso, pero Dios le dijo, hay algo más que tú no tienes. Pero Simón te lo va a enseñar, Simón te lo va a dar a conocer y lo vas a recibir. Hoy la iglesia en general está más en busca de profecías que de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ninguna profecía, iglesia,
Ninguna profecía sustituye la llenura del Espíritu Santo que cada creyente necesita. No busque una profecía. Ay, que el pastor me dé una palabra. Yo quiero que el pastor me declare una palabra. No, abra su Biblia y usted tendrá palabras de a montón. Palabras de a montón. ¿Me entiende? Amén. Aprendí algo tan maravilloso. Si yo llamo a alguien, un ejemplo. Eric, ¿puedes venir? De que llegaste adelante. Si viene Eric y Dios me da una palabra y yo le suelto una palabra y le digo, Dios te ha escogido para que seas de bendición, porque en ti y en todas las familias de la tierra serán benditas. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y él la cree, él se cae al piso, llora y se va contento porque recibió la palabra de Dios. Dios me habló, día conmigo, mal hecho. Mal hecho, ¿por qué? Porque la misma fe y la misma actitud debes de tenerla cuando la lees, porque eso está ahí escrito. El problema es que cuando leemos la Biblia no tomamos como que el Espíritu de Dios me está hablando, sino que tengo que esperar que un pastor cite el mismo verso para yo recién creer. Cuando usted abra la Biblia, usted debe de tomar la Biblia como que el Espíritu de Dios le está hablando a su vida. Y si usted está en Génesis 12 y dice, y Dios me llamó para ser de bendición, lo creo. Y no estoy esperando que alguien venga a profetizármelo, sino que lo creo porque el Espíritu de Dios me lo está hablando. Ahora, Dios puede usar para confirmar lo que no estás creyendo. Dos cosas muy diferentes, gracias. No tengas muchos. ¿Me entiendes? Lee la Biblia como que Dios está parado frente a ti hablándote. Como que Dios te está declarando la palabra. Si vas por Isaías 53 y te encuentras con que dice, por sus llagas estoy sano, yo lo creo, yo no debo esperar el culto para que el pastor me lo diga. Debes de creerlo, que está sano. Está sano, dile que a tuyo está sano por las llagas de Cristo. Las profecías no sustituyen la llenura del Espíritu Santo que cada creyente necesita. Necesitamos al Espíritu de Dios. Dígalo, necesitamos al Espíritu de Dios. Levanta su mano y diga, Espíritu Santo, ven sobre mí. Te necesito. Toma mi mente, toma mi corazón, toma mi alma y llévame donde tú quieres llevarme. Que la voluntad de Dios se haga en mi vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu de Dios, ven en este lugar. Vamos al verso 9. Perdón, verso 7. El verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados. Cornelio llamó a dos criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Diga conmigo, mediodía. Diga otra vez, mediodía. Parece ser que estaba en una casa de retiro frente a la playa. Dijo, tal vez Pedro va a tomar unas vacaciones, pero diga conmigo, en el Señor no hay vacaciones. Dispuestos aún en la playa a hacer la obra del Señor. Y Pedro estaba en la azotea y dijo, va a orar un rato. Y se subió al mediodía a orar mientras que en la cocina preparaban la comida, dice el verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo, una experiencia sobrenatural. Dígalo otra vez, una experiencia sobrenatural. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, come y bebe. Entonces Pedro dijo al Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez, le dijo, lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces tuvo que Dios tratar con la religión en Pedro. Diga conmigo, religión. Qué interesante esto, va a aprender. Qué interesante. Pedro caminó con Jesús. Pedro no caminó de la mano de los fariseos. Pedro no caminó de la mano de los levitas ni de los sacerdotes. Pedro caminó de la mano de Jesús. Y dijo a alguien, ¿y dónde se le metió la religión? ¿Cuál religión? Donde él dice, yo no como lo inmundo, yo no toco lo inmundo, yo solo toco lo puro. Y Dios tuvo que tratar por 3 veces con Pedro para derribar esos argumentos de su mente, diciéndole 3 veces a Pedro, mira Pedro, no llames inmundo lo que yo limpio. Diga conmigo, Dios limpia. Diga conmigo, Dios limpia. Y declárelo conmigo, no nos deja sucios. No nos deja sucios. Dios limpia. ¿Y de quién se estaba refiriendo? De un hombre que había sido limpio. Cornelio, ¿no? Entonces Cornelio nos da la evidencia de un hombre limpio. No, usted no está entendiendo. Dios le está diciendo, no llames inmundo lo que yo limpio. Dios está tratando con la religión en Pedro para que él pudiera ir a la casa de un romano. Porque hasta ese momento se creía que los únicos salvos serían los judíos. Y que solo los judíos eran merecedores del reino de los cielos. Entonces el Espíritu de Dios tuvo que hablarle a Pedro y decirle, mira Pedro, este evangelio es para todo el mundo. Para el que cree será salvo. Pero te voy a enviar a un hombre que religiosamente no es compatible para el evangelio, pero que yo lo he limpiado. Ya conmigo, Dios limpia. Otra vez dígalo, Dios limpia. No deja residuos, no nos deja sucios. Cuando nos limpia, nos limpia. Pastor, ¿cómo soy limpiado? Usted no es limpio por una experiencia en un culto donde llora o donde siente la presencia o donde es quebrantado. Usted es limpio cuando se expone a la palabra de Dios. Si no nos exponemos a la palabra de Dios y si no abrimos el corazón para que la palabra corte toda impureza, no quedaremos limpios. Seguiremos en la iglesia sucios, seguiremos en la iglesia contaminados, seguiremos en la iglesia con secuelas del pecado, seguiremos en la iglesia con secuelas de este mundo, porque no queremos ser limpios. ¿Alguien se ha hecho alguna herida profunda alguna vez? ¿Se ha hecho, no? ¿A usted le gusta que le limpien? A nadie le gusta que le limpien, porque duele, arde. Imagínese a mí. Yo pasé por no sé cuántas heridas en mi cuerpo y tenía a mi asistente, que ahora es mi esposa. Y ese día le dicen a mi esposa, no permita que se duerma, porque si se duerme no sabemos si despierta. Y yo tenía esta herida. No era chonero ni de los águilas, por si acaso. Soy del reino de los cielos, también tenemos cicatrices. Tenía esta herida abierta como guineo, así como guineo. Y le dice a mi esposa, le dice, no deje que se duerma. ¿Y sabe cómo me mantuvo despierto? Con el dedo en la llaga. Él lo tenía aquí. Y ella veía que yo me dormía y ¡ring! Y eso me hacía saltar. Llegamos a la clínica. Hay que limpiarla, dicen los enfermeros. Pero ni ella ni yo sabíamos que ellos usan una agua especial. Me iba a limpiar con alcohol. Y llega el enfermero, ¿qué hace? Lo va a matar. Dios estaba conmigo. Cuando son heridas profundas no nos gusta que ni nos toquen, porque duele y arde. Pero dile que a tuyo, tienes que limpiarte. Satanás te ha herido, el mundo te ha herido, estás sucio y tienes que limpiarte. Si una herida no se limpia, genera pus. Si una herida no se limpia, se puede infectar. Dile que a tuyo, te duela o no te duela, tienes que limpiarte.
El diablo nos ha destruido, el pecado nos ha destruido, el pecado nos ha desmoralizado, pero tenemos que limpiarnos. Y Jesús dijo, tu palabra, Señor, es la que nos santifica. Orando por los discípulos, santifícalos en tu verdad. Jesús también habla de que somos lavados a través de la palabra. Es la palabra la que nos cura, es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos sana. Y si no nos exponemos, caminaremos en la iglesia, cambiaremos nuestra forma de vestir, cambiaremos nuestras apariencias, tal vez serviremos en la iglesia, pero por dentro seguimos estando sucios. Dile que a tuyo, Dios te va a limpiar, Dios quiere limpiarte. Dios puede limpiarnos y quiere limpiarnos incluso de pecados heredados de nuestros padres. Dios quiere limpiarte. Y Cornelio es la evidencia de un hombre que ha sido limpio. Repito otra vez, Cornelio fue la evidencia de un hombre que ha sido limpio. Veamos bien la Biblia. ¿Quiénes han sido limpios? ¿Quiénes han sido purificados y quiénes no? Ah, pastor, yo creo que Dios me ha limpiado. Y somos practicantes de pecado. ¿Limpios de qué? Somos esclavos de inmoralidad. ¿Limpios de qué? ¿De qué hablamos de limpieza? No nos ha limpiado, o si nos limpió una vez nos volvimos a ensuciar. Pero Dios limpia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si todavía cargamos con suciedad, si todavía cargamos con pudredumbre, si todavía cargamos con pecado, no hemos dejado que nos limpie. Dile que a tuyo, deja que te limpien, deja que Dios te sane, deja que Dios te cure, deja que Dios te liberte. Dios puede, iglesia. Esto no es fantasía, esto no es poesía. Dios vino a rescatarte del pecado. No tienes que seguir practicando el pecado, no tienes que seguir esclavo del pecado. Él vino a sacarte de ese pecado. Él no murió en la cruz para que sigas siendo un inmoral. Él no murió en la cruz para que sigas practicando el pecado. Él no murió en la cruz para que sigas siendo infiel a tu esposa. Él murió en la cruz para rescatarte de eso. Cornelio es la evidencia de un hombre que había sido limpio por el Señor. Amén. Esta palabra es la que nos limpia. Es la palabra que le llama espada de dos filos. Corta lo que no es. Corta lo que no es. Y trae limpieza y trae purificación. Amén. Amén. Y mientras Pedro estaba perplejo, verso 17, dentro de sí sobre lo que significaba la visión, todavía quedó medio loco. Aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Vámonos al 22, saltemos al 22. Ellos dijeron, llegaron los hombres a la casa de donde estaba Cornelio y dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso a Dios, y que tiene buen testimonio, diga conmigo, buen testimonio, en toda la nación de los judíos. En toda la nación de los judíos. No era un recinto, no era una localidad. Escuche, no era judío, era un romano que había sido limpio por el Señor. Y los siervos de él declaran que él era temeroso, piadoso y que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Eso es ser limpio. Diga conmigo, es ser limpio. Donde mi testimonio es cambiado ante los ojos de toda una nación. La mayor evidencia de que hemos pasado por una purificación y por una limpieza es nuestro testimonio. ¿Cómo está el testimonio? El testimonio es el mayor reflejo de la limpieza que hemos atravesado a través de nuestro Señor. El testimonio. Si nuestro testimonio no es limpio, si nuestro testimonio está manchado, si en la iglesia soy una persona, en la universidad soy otra y en la casa soy otra, entonces nuestro testimonio no ha sido pulido por el Señor. Yo debo de ser el mismo donde quiera que yo vaya.
Si usted ama a Dios aquí, usted ama a Dios en la universidad, ama a Dios en el trabajo, ama a Dios en el barrio, ama a Dios rodeado de sus compañeros, porque su testimonio es el mismo donde quiera que usted va. Si usted aquí es recto y aquí parece íntegro y aquí ama al prójimo y aquí sirve, donde quiera que usted va, sirve, ama al prójimo, camina en rectitud, camina en integridad, es la mayor evidencia de que he sido limpio por el Señor. Pero si en la iglesia tengo que aparentar amar a Dios, si en la iglesia tengo que aparentar que oro a Dios, pero me burlo del hermano que ama a Dios, pero me gozo de las cosas que practica en el mundo, en mi casa soy otra cosa, en la noche hago otra cosa que no refleja que soy hijo de Dios, entonces caigo en una falsa apariencia, en una apariencia de piedad. Tienes que ser genuino. Dile que a tuyo, sé genuino, sé verdadero. Donde quiera que vayas, sé tú mismo. Usted no tiene que ser la copia de nadie, usted tiene que ser usted mismo. Donde quiera que usted va. Si usted aquí muestra ternura, sea tierno donde vaya. Si usted aquí muestra amor, sea amoroso donde vaya. A su nombre, a su nombre. Entonces, haciéndole entrar, verso 23, haciéndoles entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Diga conmigo, casa de luz. Dígalo otra vez, casa de luz. Otra vez, casa de luz. Dios limpió a un hombre. Dios llama a Pedro que vaya a la casa, y Cornelio, ni corto ni perezoso, invita a toda su familia e invita a todos sus amigos. Cornelio no sabía lo que iba a pasar. Cornelio no sabía lo que iba a ocurrir, pero parece ser que sus oraciones revelan lo que él esperaba de Dios. Viene Pedro, viene el apóstol, viene el discípulo del Señor, y Cornelio dijo: yo tengo que traer a mis amigos, yo tengo que traer a mi familia, reunirlos todos aquí, porque algo va a pasar, algo va a suceder. Y no era en ninguna iglesia, no era en ninguna sinagoga, era en una casa. Diga conmigo, casa. Dígalo, casa. Diga otra vez, casa. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, que yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Escucha bien esto. Iglesia, tenemos que regresar a amar la oración. A amar la oración. Tenemos que regresar a la oración. ¿Por qué? Porque solamente orando es que podemos convertirnos en instrumentos de Dios para bendecir familias. No es suficiente ser buenos con la moralidad. No es suficiente ser buenas personas, orar unos cuantos minutos, saber unos cuantos versos y ya poder ser de bendición a otro. No, tenemos que regresar a la oración. Dios no llamó a nadie sino a alguien que estaba en oración. Dios llamó a alguien que estaba en oración, y esa persona que estaba en oración se convirtió en una bendición para familias enteras. Se convirtió en una bendición para un romano, para toda su casa y para todos sus amigos. Si no hay oración de parte de los discípulos, no habrá impacto en sus predicaciones. Lo que le dará impacto a nuestras predicaciones, lo que traerá impacto a los corazones cuando predicamos y anunciemos el nombre, es la vida de oración que mantengamos. Si no mantenemos vida de oración, simplemente transmitiremos una información. Dile que a tuyo, vuelve a la oración. Vuelve a la oración, míralo y otra vez dilo, vuelve a la oración. Un hombre de oración y búsqueda se convierte en la solución de Dios para familias. Ni siquiera Pedro sabía lo que tenía que decir. Ni siquiera Pedro se imaginaba lo que iba a decir. Dios solamente le dijo a Pedro: necesito que vayas a la casa de Cornelio. No podemos llegar a una casa, iglesia, y esto le hablo con mucho amor. No podemos llegar a una casa a predicar el evangelio con vergüenza o con miedo, como si el evangelio no tuviese poder para salvar. Escuche esto, por favor, présteme atención. Hay algo
que se repite muchas veces en muchos cristianos a la hora de predicar. A la hora de predicar lo hacen con miedo, a la hora de predicar lo hacen con vergüenza. Pastores, que me da miedo, yo no sé predicar, ¿qué voy a decir? Me da vergüenza. Como que si el evangelio no tuviera poder para salvar. Diga conmigo, el evangelio tiene poder para salvar. Lo que me llama la atención aquí, escuche esto, es que veo a un Pedro que no se intimida ante el estatus de autoridad y social de Cornelio y de toda su casa. Yo no creo que Cornelio se codeaba de gente inferior, sino que Cornelio se codeaba de gente a su altura. Tal vez había muchos romanos ahí, muchos amigos y mucha de su familia. Pero yo veo a un Pedro tal vez sencillo en su vestimenta, tal vez no tenía el dinero que tenía Cornelio, tal vez no tenía la prosperidad que tenía Cornelio, tal vez no tenía la posición social que tenía Cornelio, pero no veo a un Pedro intimidado, no veo a un Pedro acobardado, no veo a un Pedro con vergüenza, veo a un Pedro seguro en lo que iba a hacer. Nosotros no podemos pararnos a predicar con vergüenza, porque si nos paramos a predicar y todavía existe aquella vergüenza, todavía existe aquel temor, todavía existe aquel miedo, no es porque nos falta una llenura del Espíritu Santo y porque todavía ni siquiera sabemos lo que cargamos. No sabemos lo que cargamos. ¿Me entiende? ¿Tú crees que el médico se intimida porque llegó a su hospital o a su clínica un hombre herido de bala? No. El médico se pone su túnica, sus guantes, su mascarilla y a operarlo, porque él sabe que el médico tiene la solución. No hay un médico que se intimide. Uy, es que estoy nervioso, es un ladrón y le voy a coser mal. No. Ellos tienen la solución. Ellos tienen la solución. ¿Me entiende? No importa, escuche bien, no importa qué tan gran empresario sea alguien, tendrá que sentarse tarde que temprano en el sillón de un médico. Y tal vez ese médico no tiene toda la plata del empresario, tal vez ese doctor no tiene la posición social y económica que tal vez tenga el empresario, pero yo nunca he visto a un doctor intimidado por su paciente. Yo veo siempre a un doctor seguro de cómo tratar a ese paciente. ¿Me entiende? No importa si es presidente, tendrá que sentarse ante un doctor. Y ese doctor tal vez no es el presidente, ese doctor tal vez no tenga la posición que tenga el presidente, pero el doctor no se intimida, sino que ejerce su oficio con seguridad. Porque te aseguro que si un presidente o un empresario va donde un médico que ni siquiera es seguro de ese oficio, él se levanta y se va. Imagínate que te hiciste un corte en el brazo y vas donde el médico y te ponen en la camilla y escuchas al doctor que dice: ¿y esto cómo se pone? ¿Y por dónde se cose? Y usted lo ve medio nervioso. Yo me levanto, porque me va a terminar haciendo otra herida y cosiéndome donde no debe coser. ¿Me entiende? ¿Usted confiaría su vida a alguien que no le muestra seguridad? Nadie. Nadie. Será la razón por la cual el mundo todavía no aprecia y no sigue a Jesucristo, porque quien lo predican no están seguros de su oficio. ¿Qué pasaría si mañana yo escojo a alguien y le digo: mira, necesito que vayas a predicar el evangelio y a quienes vas a predicar serán a los 10 empresarios más poderosos de este país, vaya y predique? Y yo así en chancla, y yo así medio guachafito, y usted va ahí todo hecho el tímido. No, usted no puede ir así, no puede ir así. ¿Me entiende? Usted nunca terminó un colegio, pero va a predicarle a una sala en una universidad donde hay puros doctores con masterado, intelectuales, y a usted le tocó predicar el evangelio. Ay, pastor, estoy frente a cerebritos. ¿Y ahora qué digo? ¿Estamos listos para tocar esas esferas? ¿Estamos listos para compartir el evangelio a una esfera política?
sin que usted sea político? ¿Estamos listos para predicar el evangelio en una esfera empresarial sin que usted sea empresario? ¿Estamos listos para predicar en una universidad que usted nunca haya tenido ni un cartón por lo menos? No podemos caer y andar por las calles predicando con timidez esta salvación que tiene poder. Ya conmigo, lo que yo tengo es poder. El evangelio es poder para salvar. ¿Me entiende? Yo no puedo andar predicando con nerviosismo, no, porque hay que salvar esa alma. Y usted ejerce ese oficio. Somos pescadores de hombres. Si en algo debemos de especializarnos, es en pescar hombres, en salvar almas, en predicar el evangelio. Amén. Amén. ¿Por qué para retar a sus hijos no le da vergüenza? Para gritar al marido no le da vergüenza. Para gritar en casa no le da vergüenza. Pero hacer el culto familiar le tiembla todo. Se fueron los amén. Para tratar al mal esposo no hay vergüenza. Para gritar a la mujer no hay vergüenza. Para darle su tate quieto a los hijos no hay vergüenza. Pero hacer culto familiar nos tiembla todo. Dile que es tuyo, ¿cierto? No podemos andar con timidez. Porque este evangelio, a diferencia de cualquier otra profesión, tiene valor eterno. Lo que yo predico tiene valor eterno. Lo que usted anuncia tiene valor eterno. Las demás profesiones en la tierra no tienen valor eterno. Pero el evangelio tiene valor eterno. Y yo no puedo predicarlo con timidez. Yo debo de predicarlo con seguridad, porque lo que yo tengo le hace falta a todas esas almas. Así sea un empresario, así sea un político, así sea un presidente, no me importa quién sea, pero hay que salvarlo. Amén. Amén. Un día le dije a alguien que estaba predicando en una oficina, en una empresa, le dije, no te intimides. Es que son empresas, son oficinas y toda la gente. Usted esté seguro y predique el evangelio con seguridad. Usted no necesita ser un empresario para que el empresario lo oiga. Pedro no era soldado, y un soldado se sentó a oírlo. Un soldado se sentó a escucharlo. Así que esto no tiene nada que ver con profesiones. Esto tiene que ver con lo que sé que cargo dentro. Diga conmigo, yo tengo este glorioso evangelio. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Ahora toca el hombro de tu hermano. Ahora desde hoy sales a predicar. Y va al otro extremo. Uy, si él es el líder de los choneros. Si él es el borracho de la esquina, predique. Amén. Amén. Una vida de oración nos convierte en un canal que Dios usa para bendecir a otros. Por eso hay que orar. Por eso nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Por eso las maestras de escuela dominical no deben de predicar con timidez ni con vergüenza esta palabra. Deben de pararse a predicar con toda autoridad. Los del evangelio cambian también, con toda autoridad. Si mañana vamos a un colegio de 3,000 personas, puede predicarle a las 3,000 personas. Predíquele a las 3,000 personas. Ay, pastor, son 3,000, multiplíquelo por 2 porque son 2 ojos que me están mirando. 6,000 ojos sobre usted, predíquele. Amén. ¿Y qué van a decir? Tranquilo que usted no lo va a ir porque están lejos. Usted solo predique. Necesitamos anunciar este evangelio. Necesitamos predicar este evangelio. Dios nos llamó para ser anunciadores de este glorioso evangelio. Dile que a tuyo necesitas predicarlo. El mundo necesita ser salvo. Jesús necesita ser conocido. Y Dios se lo ha confiado a la iglesia. Tenemos que predicar este glorioso evangelio. Amén. Ay, pastor, me tocó la puerta a los testigos de Jehová. ¿Y qué les digo? Que Cristo los ama. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre si no es por Él.
Pastor, llegó un católico, ¿qué hago? Hable de Jesús. Llegó un mormón, ¿qué hago? Hable de Jesús. Llegó mi marido, también háblele de Jesús. Amén. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace, diga conmigo, no hace acepción de personas. Dios te puede tocar, Dios te puede limpiar quien seas, y muy aparte de lo que hayas hecho, lo que hayas cometido, Él te puede salvar, Él te puede limpiar, Él te puede restaurar. Lo puede hacer, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con muchos y lo puede hacer contigo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces Pedro entra en aquella casa. Imagínense a Pedro, había tantos romanos, amigos y familia, y Pedro lo único que hace es predicar lo que sabe hacer, Jesucristo. Él no se metió con política, él no se metió con economía, él habló de Jesucristo. Miren lo que dice verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Verso 44, nos saltamos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos, diga conmigo, todos los que oían el discurso. Lo que me llama la atención, iglesia, que no estaban dentro de una sinagoga. Lo que me llama la atención es que el Espíritu de Dios se derramó sobre hogares. Dígalo, hogares. En Hechos 2 cayó en el aposento alto, posiblemente era un patio de la iglesia. Cayó el Espíritu de Dios. En Hechos 4 cayó el Espíritu de Dios. Y en Hechos 10 cae el Espíritu Santo dentro de una casa. El Espíritu de Dios no está limitado, lo he venido enseñando. Él es dueño de toda esta tierra y Él se aparece donde le dé la gana. Él toca a quien quiera, pero el Espíritu de Dios está presto a ser derramado cuando el nombre de Jesús es exaltado y glorificado. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Cumpliendo lo que dijo Jesús: si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. El problema es que cuando la presencia de Dios está en casa, es porque en casa no se habla de Él, no se lo glorifica a Él, no se lo busca. Por eso la presencia de Dios se ausenta en casa y por eso venimos a la iglesia a quererla encontrar aquí, cuando debería ser normal su presencia en mi casa, en mi hogar. ¿Me entiende? No podemos solamente venir a buscar en la iglesia lo que no tengo en casa. En casa debe de derramarse la presencia de Dios. En casa debe de derramarse el Espíritu Santo de Dios. En casa debe Dios tocar los corazones, como en la iglesia también lo hace. Pero si no hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él no va a estar. ¿Qué tan a menudo compartimos la palabra en casa? ¿Cuántas veces a la semana nos sentamos con la familia y hablamos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces tenemos un momento en hogar, en familia, donde hablamos de Jesús? ¿Qué se habla en casa? ¿Solamente de finanzas? ¿Solamente de deudas? ¿Solamente de problemas? Pues eso siempre va a haber. Mientras sigamos hablando de eso, siempre comerá de eso. Solo deudas, solo problemas, solo chismes, solo bochinche, y Jesús no aparece por ningún lado. Pedro llegó a hablar de Jesús. El tema central en esa casa era Jesucristo. Pedro comenzó a exaltar a Jesucristo en su casa y el Espíritu de Dios se derramó sobre todos. Diga conmigo, sobre todos. Dígalo otra vez, sobre todos. Qué grandioso sería que Él se derrame en nuestros hogares y que toda la casa esté sumergida bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. En estos días reuní a mi casa a mis hijos y les enseñé Génesis 18, 19, donde la palabra declara
por qué Dios escogió a Abraham? Y le dijo, ¿saben por qué Dios escogió a Abraham? Porque Dios sabía que Abraham enseñaría a toda su casa a amar a Dios. A Abraham no se le iba a faltar un miembro de su casa que no conociera a Dios. A Abraham no se le iba a escapar un miembro de su casa que no escuchara a Dios. Abraham sentaba a su casa y le enseñaba a Isaac, le enseñó a Jacob, le enseñó a sus siervos, le enseñó a sus parientes y a todo lo que le acompañaba quién era Dios, que le amemos, que le sirvamos, que caminamos en justicia y caminemos en juicio. Abraham tenía ese corazón y Génesis 18:19 dice, por eso escogí a Abraham, porque él iba a enseñar a toda su casa a amarme. Entonces le decía a mis hijos, le guste o no, esa es nuestra responsabilidad. Mientras que yo sea su papá y salado, porque siempre lo seré, de mi boca escucharán esto y les enseñaré cuál es el camino del Señor. Porque si Dios busca padres así, que Dios encuentre una casa, en esta casa, a unos padres así. Si Dios encontró un padre, Abraham, que era capaz de enseñarle a toda su casa el camino del Señor, yo quiero ser uno de esos padres. Y que Dios me pueda usar, así como Dios usó a Abraham con Isaac y con Jacob, que Dios me pueda usar no solamente con mis hijos, sino dejar un legado para mis hijos, para que lo que yo empiece con mis hijos se le comunique a los hijos de mis hijos y a la tercera y a la cuarta generación. Pero debo de cumplir para que Dios llama padres. Dios no llama padres para mantener vivos a los hijos. No somos padres para mantenerlos vivos. No somos padres para mantener a nuestros hijos en modo de supervivencia. ¿Cómo, pastor? Solo trabajo para que coman, solo trabajo para que estudien, solo trabajo para que tengan ropa, solo trabajo para que tengan techo, solamente trabajo para que tengan casa y a eso me dedico toda la vida. Y podemos pasarnos 20 años desgastándonos como padres, solamente dándole un estilo de vida de supervivencia. No, nuestros hijos no están solamente para sobrevivir. Tenemos un propósito, enseñarles. Y cuando se trata de enseñar, también debo de enseñar lo que no es. Ese no es el camino. Este es el camino. Pero ¿cómo yo voy a enseñar el camino a mis hijos si yo como padre no lo sé? ¿Cómo voy a enseñarle el camino a mis hijos? ¿Por dónde deben andar si yo como papá no camino por ahí? Entonces, cuando hay papás que no caminan por el camino del Señor, no tienen la moral para enseñarle a sus hijos a caminar por el camino del Señor. Por esos padres que no aman el servicio nunca estarán detrás de sus hijos para que sirvan. ¿Por qué? Porque el papá no pasa por ahí. Y como el papá no pasa por ahí, le dará lo mismo a los hijos si sirven o no sirven. Le dará lo mismo a los hijos si se salen del servicio o no del servicio. ¿Por qué? Porque hay unos padres que no transitan por ese camino. Si el padre no transita por el camino de la oración, nunca le va a enseñar a sus hijos a orar. Si el padre no transita por el camino del pacto, nunca le enseñará a sus hijos a ser generosos y a pagar los diezmos y las ofrendas. Lo voy a decir con mucho amor, padre. Sus hijos caminarán por donde usted camina. Caminarán por donde usted camina. Pregúntese usted dónde usted está caminando. ¿Está caminando bien? En justicia, en amor. Está caminando en el camino del Señor. Ama a Dios, adora a Dios. Ten la seguridad que sus hijos caminarán por ahí. ¿Por qué? Porque es el Padre que abre camino. Es el Padre que abre brecha. ¿Para qué? Para que los hijos solamente caminen. Solamente transiten por ahí. Tenemos una gran responsabilidad, abrir brechas para nuestros hijos, abrir camino para nuestros hijos. Pero yo tengo la tarea de guiarlos por el camino del Señor. Que yo pueda presentarme ante el Señor. Señor, hice lo que tú me has pedido. Hice. Si ellos mañana se quieren descarriar, serán ellos. Si ellos mañana no quieren amar, pero yo haré lo que tú me pidas que yo haga. Y si hay que instruirlo por el camino del Señor, pues lo haré. Así Dios llamó a Abraham. No porque tenía la barba blanca. Lo llamó porque en el corazón de él estaba dispuesto a enseñar a su casa a amar a Dios. Como Cornelio. ¿Dónde cayó el Espíritu de Dios? Donde había un hombre. Escucha bien, ¿dónde están los papás? Papás, hay poquitos papás. Siempre hay más mujeres que hombres. Siempre. Donde sea que vayamos, siempre hay más mujeres que hombres.
Hay padres que no le salió ni un varón, imagínense. Ya me acordé. ¿Dónde cayó el Espíritu de Dios? Donde un padre que había asumido la responsabilidad de enseñar a toda su casa a que tema a Dios. Esposos, no es la esposa esa tarea. No es la mamá de esa tarea. Es la cabeza de hogar que tiene esa tarea. ¿Por qué? Porque es la cabeza del hogar que coloca los fundamentos y pilares en casa. Y es la madre la que edifica sobre esos pilares. Entonces, la madre está sin chamba porque no hay un padre que pone fundamentos. Padre quiere que su mujer sea la ayuda idónea. Están silenciados. ¿Quiere que su esposa actúe como esa mujer idónea? Ponga fundamentos donde ella pueda trabajar. Porque la madre, la mujer fue llamada a edificar. La mujer sabia edifica. Pero si no hay donde edificar, ¿cómo quieres verla que edifique? Entonces, es el padre o el esposo quien pone la tarea a la mamá. ¿Cómo pone la tarea? Yo pongo el fundamento. Esta casa va a amar a Dios y la mamá trabaja en esa. Esta casa va a servir a Dios y la mamá edifica en eso. Esta casa va a caminar en verdad y la mamá edifica en eso. Pero si el padre no pone el fundamento, la mamá ¿sobre qué va a edificar? Va a edificar sobre redes sociales, va a edificar de todo lo que oye en redes. Amén. Amén. Si la cabeza busca a Dios, toda la casa buscará a Dios. Pero si la cabeza no sé por dónde la tiene, habrán problemas en el hogar. Problemas en el hogar. Problemas económicos, problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque el fundamento, la columna vertebral de la casa está movida. Por eso Satanás odia las autoridades. ¿Me entiende? Por eso tengo el deseo de recuperar la honra a los padres. Porque cuando es de las mamitas, y no es celo, por cierto, son principios, porque cuando es la mamá, serenata, que rosita, que lavadora, que refrigeradora, mamá, para que tenga más olla para cocinar, y todo para la mamá en la casa. Pero llega el padre, una media con hueco. Feliz día, papá, una cartica. Feliz día, papá. Y él es el que se saca el aire, por decirlo así. El que la suda la gota gorda para que nada le falta y llega el día del padre, una tarjetica. Feliz día, papito. Pero la mamá, que traerle todas las rosas, todos los chocolates. Y eso le he enseñado a mi esposa. Hay que enseñar aún a nuestros hijos a honrar a los padres. Al papá también. Pues en el mundo, usted va a ver en el mundo las mejores ofertas para el Día de la Madre. ¿Sí o no, madres? ¿Sí o no, madres? Llega el Día del Padre, un día antes. ¡Ah! Mañana es el Día del Padre y no sé qué le vamos a dar a tu papá. Hay que recuperar eso. ¿Por qué hay que recuperar? Porque Dios es Padre. Por eso hay un mundo que se ha olvidado del Padre. Él es Padre. Y si Él es Padre, dijo Malaquías, ¿dónde está su honra? Si recuperamos la honra a nuestros padres, créame que vamos a honrar a Dios. Vamos a amarle, vamos a servirle. Amén. Nada en contra de las mamás, por cierto. A su nombre. Esposo, usted puede comprarle algo en honor al Día del Padre a su esposo. De los vueltos que se cogen. De los revuelos y que se olvida dar el vuelto. No es que se coge, se olvida. Y cuando se olvida, usted ya lo va acumulando y guardando. De ahí saque, cómprele. Esposa, usted también puede invitar a su esposo a comer. No espere y no piense que solamente, es que mi marido tiene que sacarme. Pastor, no me ha sacado, sáquelo usted.
¿O no nos servimos ambos? Somos siervos donde sea. El esposo sirve a la esposa y la esposa también sirve al esposo. Mi amor, vámonos este fin de semana a comer algo. Y los niños, Dios es bueno con las abuelas. Todo obra para bien, ¿no es cierto? ¿Cuánto dan gracias a las abuelas? Porque ayudan a las escapadas de los esposos. Y a las tías también, cuando quieren. Oh, que el Espíritu de Dios caiga en nuestros hogares, iglesia. Verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Qué maravilloso que como el Evangelio avanza y alcanza a los gentiles, a los romanos, y ellos fueron bautizados, sumergidos. Este Evangelio o la predicación del Evangelio no tendrá mayor impacto si primeramente no somos dados a la oración. La oración es el motor, es el impulso a la predicación de este glorioso Evangelio. Si no oramos, no tendremos impacto. Si no oramos, el Espíritu de Dios no se derramará. Necesitamos el Espíritu de Dios en casa, en nuestros hogares. Amén. Póngase de pie.